Bueno, entonces, la charla de hoy se titula Tengo insuficiencia suprarrenal, ¿qué debo saber? Bueno, vamos a arrancar por charlar un poco sobre qué son las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son, como su nombre lo indica, glándulas que producen hormonas, son dos y se ubican por encima de los riñones. Se dividen en dos zonas, corteza y médula. La médula es la zona más interna que se encarga de producir adrenalina y noradrenalina, mientras la corteza es la zona más externa y va a tener tres capas. La capa más externa de esta corteza es la zona glomerulosa, que se encarga de producir aldosterona. La aldosterona es una hormona que se encarga de manejar el equilibrio de la sal y el agua, la presión arterial y el volumen sanguíneo. La zona media es la zona fasciculada y es la que produce el cortisol. Como sabemos, el cortisol regula la glucemia, la presión arterial, el metabolismo, la vigilia, regula la inflamación, la cognición, la memoria, el manejo del estrés, entre muchísimas otras funciones. Y la zona más interna es la zona reticular, que se encarga de producir los andrógenos suprarrenales, como son la DEA. Respecto al funcionamiento del eje hipotálamo hipófiso adrenal, vamos a tener a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? En la zona bien media y baja del cráneo, el hipotálamo y la hipófisis, ¿sí? El hipotálamo va a ser la estructura superior, mientras que la hipófisis va a ser la estructura que se encuentra más inferior. Hay una conexión entre el hipotálamo y la hipófisis, mediante la cual van a llegar mediadores. Acá vemos otro esquemita un poquitito más sencillo, ¿sí? El hipotálamo lo que hace es liberar un mediador que se denomina CRH, que va a actuar sobre una zona específica de la hipófisis, que se llama adenohipófisis, y sobre unas células específicas que se denominan corticotropas, ¿sí? Que son las que van a regular la producción de cortisol a nivel de la glándula suprarrenal. Y esto lo van a hacer mediante la liberación de un mediador que se denomina ACTH. Esta ACTH actúa sobre la glándula suprarrenal, estimulando la producción de cortisol. Y el cortisol, cuando está en rango adecuado, va a autorregular su propia producción, ¿sí? Va a enviar señales a nivel del hipotálamo y de la hipófisis diciendo que está en cantidades suficientes para regular los niveles de CRH y ACTH que van a estimular la glándula suprarrenal, y así se va a mantener todo el sistema en equilibrio. El ritmo circadiano del cortisol es la forma en la que se va liberando cortisol, ¿sí? Esto va variando a lo largo del día. Durante la madrugada, los niveles de cortisol van a empezar a aumentar paulatinamente y van a alcanzar alrededor de entre las 8 y las 9 de la mañana su pico máximo. Y esto es lo que se denomina pico de cortisol, ¿sí? Este es el momento del día en el que nosotros usualmente medimos el cortisol. Los niveles de cortisol van a ir descendiendo progresivamente a lo largo del día para llegar a niveles mínimos durante la noche. Y durante la madrugada van a empezar a aumentar nuevamente para generar el pico de cortisol del día siguiente, que también va a ser aproximadamente entre las 8 y las 9 de la mañana. Algo importante de este ritmo circadiano que va a modificar también parte del tratamiento, y de eso vamos a charlar un poquitito más adelante, es que se va a ver afectado en personas que tienen turnos rotativos de trabajo o que tienen trabajo nocturno, ¿sí? Porque depende del horario del sueño y la vigilia. Bueno, y ya yéndonos un poco más hacia el tema que nos interesa, ¿qué es la insuficiencia suprarrenal? Es la incapacidad de las glándulas suprarrenales de producir la cantidad de hormonas que el cuerpo necesita, y puede deberse a distintas causas. La insuficiencia suprarrenal primaria es la que se produce por alguna alteración a nivel de la glándula suprarrenal, ¿sí? El problema está localizado en la glándula suprarrenal. Respecto a la insuficiencia suprarrenal secundaria, el problema está a nivel de la hipófisis, y en cuanto a la terciaria, a nivel del hipotálamo. Respecto a la insuficiencia suprarrenal primaria, que es la que también denominamos como Addison, como dijimos antes, la causa se encuentra en la glándula suprarrenal, que no llega a liberar la cantidad suficiente de cortisol. Y lo que se requiere es que esté el 90% de la glándula afectada para que haya manifestaciones clínicas. Dentro de las causas tenemos varias. La enfermedad autoinmune es la más frecuente de ellas. También tenemos la hiperplasia suprarrenal congénita clásica, algunas infecciones como la tuberculosis y la histoplasmosis. Puede ser hemorragia, sangrado de la glándula suprarrenal, por presencia de tumores o metástasis, por cirugías, ¿sí? En las que se haya sacado una o las dos glándulas suprarrenales, enfermedades infiltrativas, y también inducida por algunas drogas. Entonces,
El problema está localizado en la glándula suprarrenal, por lo cual los niveles de cortisol van a ser bajos. Estos niveles de cortisol bajos van a ser sensados por el hipotálamo y la hipófisis, que lo que van a hacer es aumentar los mediadores que estimulan la producción de cortisol, ¿sí? Por lo tanto, en el laboratorio vamos a tener niveles de cortisol bajos con niveles de ACTH elevados. Respecto a la insuficiencia suprarrenal secundaria y terciaria, como dijimos antes, el problema está a nivel del sistema nervioso central, siendo las señales que envían tanto el hipotálamo como la hipófisis insuficientes para provocar la producción de cortisol a nivel adrenal. Esto se puede deber a varios factores, entre ellos la suspensión brusca de corticoides que se toman de forma crónica, y respecto a esto después les voy a comentar un poquitito más. También pueden ser infecciones, enfermedades infiltrativas, el uso de inmunoterapia, así como parte de tratamiento oncológico, tumores a nivel del sistema nervioso central, radioterapia en el sistema nervioso central, que se haya producido una hemorragia, ¿sí? Como puede ser el síndrome de Sheehan, o algún traumatismo craneoencefálico severo. Entonces, como dijimos, el problema está a nivel del sistema nervioso central, por lo que para hacer el diagnóstico vamos a encontrar niveles de ACTH bajos con niveles de cortisol bajos. Bien, esto me parece sumamente importante dejarlo claro, ¿sí? Es por qué el uso de corticoides en forma crónica ocasiona insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Me interesa charlar de esto porque es la forma más frecuente de insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Es la causa más frecuente. Entonces, vamos a hacer un mínimo repaso de lo que venimos charlando, ¿sí? El cortisol producido por la glándula suprarrenal en condiciones normales regula su propia producción a nivel del hipotálamo y de la hipófisis, disminuyendo los niveles de SRH y ACTH. Cuando nosotros recibimos corticoides de forma crónica en dosis más altas que las que produce el organismo, que es lo que nosotros decimos dosis suprafisiológicas, durante más de 21 días consecutivos, estos mismos corticoides son los que van a actuar a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Y el cuerpo no sabe en realidad si ese corticoide que está regulando la producción es producido por el organismo o viene de afuera, ¿sí? Simplemente reciben la señal de no estimular más a la glándula suprarrenal, ¿sí? Entonces van a disminuir los niveles de SRH y de ACTH. Y esto va a suceder de forma crónica. Cuando la glándula no es estimulada durante mucho tiempo, entra como en una especie de estado de reposo, ¿sí? Como que se queda dormida, para entenderlo de una forma más fácil, y se atrofia, como que se empieza a hacer un poco más chiquitita, digamos. Cuando uno suspende de forma brusca estos corticoides, lleva mucho tiempo hasta que el funcionamiento adecuado del eje se recupera, ¿sí? Empiezan a aumentar los niveles de SRH y de ACTH, pero como la glándula suprarrenal está atrófica, hay un tiempo de recuperación. Y ahí es cuando se desarrolla la insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Porque la glándula no es capaz de responder a los estímulos. Y acá tenemos que prestar suma atención, ¿sí? Porque corticoides a veces consumimos sin darnos cuenta, ¿sí? Puede ser en gotas oftálmicas, corticoides inhalatorios, por vía oral, en cremas, cuando nos aplicamos corticoides intramusculares por algún dolor, ¿sí? Así que acá hay que estar sumamente atentos. Bien, ¿cuáles son los síntomas de la insuficiencia suprarrenal? Tenemos varios, ¿sí? Entre ellos fatigas, debilidad muscular, pérdida de apetito, pérdida de peso, náuseas, vómitos, presión arterial baja, dolor abdominal, diarrea, mareos, irregularidades menstruales, niveles de glucosa bajos, y en los casos de insuficiencia suprarrenal primaria exclusivamente vamos a tener hiperpigmentación de encías y piel. Como ven, estos síntomas son bastante inespecíficos, no hay ningún síntoma que sea súper característico de la insuficiencia suprarrenal. Y justamente es por esto que muchas veces el diagnóstico se retrasa y termina siendo bastante difícil de hacer, ¿sí? Bien, y acá esto respondiendo a una pregunta que siempre nos hacen sobre la hiperpigmentación en la insuficiencia suprarrenal, que es ¿por qué se produce? ¿Por qué se me pone la piel más oscura cuando yo tengo insuficiencia suprarrenal primaria? Bueno, como dijimos antes, ¿sí? Los niveles de cortisol bajos son sensados por el hipotálamo y la hipófisis y van a aumentar los mediadores, tanto la CRH como la ACTH. Para formar ACTH se necesita un precursor, ¿sí? Una molécula previa a la ACTH que se llama propiomelaanocortina. Esta propiomelaanocortina, que
empieza a aumentar porque necesitamos niveles de ACTH más altos, lo que hace es producir una hormona que se llama hormona estimulante de melanocitos. Los melanocitos son las células de la piel que producen melanina y la melanina es lo que le da pigmento a la piel. Entonces, al estar estimulados estos melanocitos para producir más melanina es que se va a producir la hiperpigmentación de la piel. Y esta hiperpigmentación la vamos a ver a nivel de pliegues, cicatrices, en encías, en la lengua incluso y en zonas expuestas al sol. Bien, ¿cómo hacemos diagnóstico de insuficiencia suprarrenal? En primer lugar, el cuadro clínico del paciente, sí nos va a relatar una serie de signos y síntomas que son los que mencionamos previamente. El examen físico, ¿sí? Donde vamos a poder evaluar la presión arterial, en algunos casos vamos a poder ver la pigmentación de la piel y muchas veces el paciente nos va a comentar un antecedente que nos va a hacer sospechar, ¿sí? Como por ejemplo el uso de corticoides de forma crónica, algún tratamiento oncológico como puede ser radioterapia o inmunoterapia, alguna cirugía en el sistema nervioso central, entre otras cosas. El diagnóstico lo vamos a hacer con un laboratorio que se saca entre las 8 y las 9 de la mañana que muestre niveles de cortisol bajos. Adicionalmente, lo que podemos observar también en el laboratorio son niveles bajos de sodio, de glucosa, anemia, potasio alto. Si bien esto no es un criterio diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, son otras cositas, otros elementos que podemos ver en el laboratorio que tienen carácter orientador. Y dependiendo de la causa y a criterio del médico, se puede o no pedir ACTH. En algunos casos es necesario pedir estudios por imágenes, ¿sí? Generalmente tomografías o resonancias, que pueden ser de abdomen cuando necesitemos ver las glándulas suprarrenales o del sistema nervioso central para ver hipotálamo e hipófisis. Bien, ¿cuál es el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal? En primer lugar, acá en Argentina solemos usar mucho la hidrocortisona, ¿sí? Que es el corticoide que reemplaza al cortisol. La dosis va a variar de acuerdo a cada paciente, pero solemos utilizar entre 10 y 25 miligramos al día y la vamos a indicar en todos los tipos de insuficiencia suprarrenal independientemente de la causa. Se pueden usar otros corticoides para hacer el reemplazo, como por ejemplo meprednisona, que también utilizamos, pero bueno, esto va a variar de acuerdo a cada caso en particular. En los casos de insuficiencia suprarrenal primaria únicamente, vamos a tener que reemplazar a la aldosterona, que también va a estar en falta. Y para eso vamos a usar fludrocortisona. ¿Sí? La fludrocortisona se suele administrar una sola vez al día, en algunos casos se pueden dar 2 dosis al día y la dosis suele ir entre 0,05 y 0,2 miligramos al día. Es una dosis bien bajita. Y en algunos casos, también muy seleccionados de insuficiencia suprarrenal primaria en mujeres, podemos llegar a utilizar DEA. Bien, ¿cómo vamos a indicar esta medicación? ¿Sí? Acá quiero que entiendan un poco, para las personas que usan hidrocortisona, por qué la toman de la manera en la que la están recibiendo. Lo que vamos a tratar de hacer nosotros con la medicación es imitar el ritmo circadiano del cortisol que les expliqué al principio. Por lo cual, la dosis más grande la vamos a administrar a la mañana para tratar de imitar el pico de cortisol y por lo general lo que hacemos es indicar una dosis un poco más chica alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Así de esta manera, por ejemplo, antes una de las chicas había comentado que estaba recibiendo 10 miligramos a la mañana y 5 miligramos a la tarde. En algunos casos seleccionados hay algunos pacientes que necesitan una dosis un poco más pequeña a la noche, así que solemos agregarla un poco más tarde, ¿sí? Tratamos de que no sea más tarde de las 8 o 9 de la noche porque puede generar alguna dificultad para conciliar el sueño. Y en el caso de la fludrocortisona solemos administrarla a la mañana. Bien. Y sumamente importante, ya lo voy a repetir muchas veces, pero empiezo a decirlo ahora, no suspender la medicación sin indicación médica. Hay algunas situaciones especiales que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Esto siempre consultarlo con el médico, como por ejemplo el embarazo, el hipertiroidismo, tratamientos de quimioterapia, pueden llegar a requerir aumento de dosis de hidro y de fludrocortisona. Personas también que consumen jugo de pomelo de forma habitual, que quizás no es algo tan frecuente de ver, pero bueno, si alguien lo tiene como costumbre, tendría que consultarlo también porque puede llegar a requerir algún ajuste de dosis.
Y también los climas calurosos y húmedos pueden llegar a necesitar que aumentemos la dosis de fludrocortisona, ¿sí? Así que esto siempre consultar ante cualquiera de estas situaciones con el médico. Otra situación especial es el uso de medicamentos, ¿sí? Algunos anticonvulsivantes, antirretrovirales y otras drogas, ¿sí? Como el tamoxifeno, que se usa mucho en el tratamiento del cáncer de mama, o el uso de estrógenos, pueden llegar a requerir aumento de dosis. Algunos antimicóticos sí que muchas veces usamos porque tenemos, no sé, algún honguito en alguna uña, o algunos antibióticos, medicación antihipertensiva, tratamientos antirretrovirales, pueden requerir también ajuste de dosis, ¿sí? Hidrocortisona y fludrocortisona. Y respecto a la fludro, puntualmente, el uso de litio, que muchas veces se indica como parte de tratamiento psiquiátrico, de progesterona y de drospirenona, también puede requerir aumento de la dosis de fludrocortisona. Así que es sumamente importante que en todas las consultas que ustedes tengan con su endocrinólogo, si tienen algún cambio en su medicación habitual, ¿sí? Si sacaron algún fármaco o tuvieron que agregar alguno nuevo, siempre lo comenten porque podría llegar a requerir algún ajuste en la dosis de su medicación para la insuficiencia suprarrenal. Bien, y situaciones especiales como por ejemplo la privación de sueño o la alteración del ritmo circadiano, ¿sí? Las personas que tienen turnos rotativos o que tienen trabajo nocturno pueden requerir el agregado de alguna dosis extra o la modificación del horario en el que toman la medicación, ¿sí? Esto obviamente es personalizado, hay que charlarlo con el médico, pero es importante que lo comenten en la consulta, ¿sí? Si por ejemplo cambiaron su horario y van a empezar a trabajar de noche, bueno, quizás tengamos que hacer algún ajuste en la medicación. Y en caso de asistencia a algún evento especial durante la noche, ¿sí? Como puede ser un casamiento o salir a bailar, ¿sí? Quizás sea necesario agregar una dosis extra un poco más tarde, ¿sí? Y tener en cuenta que son situaciones que pueden predisponer a deshidratación, con lo cual tomar agua es de suma importancia. Respecto a los viajes, al ejercicio y al ciclo menstrual, también algunas aclaraciones muy cortitas para hacer. ¿Sí? Viajes extensos o a zonas con otro uso horario pueden requerir agregado de dosis extra durante el viaje y también modificación del horario de la toma de la hidrocortisona, porque bueno, hay que adaptarse al horario del lugar donde nosotros vamos a estar viviendo durante unos días en nuestro viaje. ¿Sí? Y en el caso de ejercicio físico muy intenso o prolongado, ¿sí? Como por ejemplo puede ser correr una maratón o subir una montaña, no la actividad física que podemos hacer habitualmente como ir al gimnasio 1 o 2 horas, este tipo de ejercicios físicos muy intensos y prolongados sí pueden requerir un aumento de dosis de hidrocortisona. También en algunos casos especiales, algunas pacientes los días previos o durante la menstruación necesitan algunos ajustes en particular, ¿sí? Pero esto siempre consúltenlo con su médico. Bueno, ¿cómo hacemos el seguimiento de la insuficiencia suprarrenal? Es clínico y personalizado. Lamentablemente no contamos con ningún parámetro de laboratorio que nos indique si la dosis de hidrocortisona es o no correcta, ¿sí? Lo que tratamos de buscar es un equilibrio, ¿sí? Que no falte tratamiento, pero que tampoco sobre. Y bueno, algunas cosas del examen físico que nos pueden ayudar en ese sentido es la toma de presión arterial, mirar los valores de sodio y potasio en el laboratorio, ¿sí? Y en el caso de poder recuperar el eje, si por ejemplo las personas que tienen insuficiencia suprarrenal por uso prolongado de corticoides, que tienen, digamos, posibilidad de recuperar el funcionamiento de sus glándulas suprarrenales, ellas sí amerita hacer medición de cortisol para evaluar cuándo podemos suspender el tratamiento, ¿sí? En pacientes que sabemos que no tienen posibilidad de recuperar el eje, la medición de cortisol no nos sirve para monitorizarlo, ¿sí? Así que no la hacemos de rutina. En el caso de insuficiencia suprarrenal de causa autoinmune, lo que se suele hacer también es recomendable es screening de otras condiciones autoinmunes, porque hay predisposición a desarrollar otras enfermedades de este tipo. Bien, bueno, ¿cómo es el manejo frente a una situación de estrés, ¿no? Que esto es algo que siempre nos preguntamos, nos genera dudas, le genera dudas a ustedes, incluso a nosotros muchas veces. Vamos a arrancar definiendo qué es una situación de estrés, ¿sí? Una situación de estrés es algo que pone en desequilibrio al organismo. Y cuando las glándulas suprarrenales funcionan correctamente,
aumentan la producción de cortisol para poder compensar ese desequilibrio que se produce, ¿sí? Cuando uno tiene insuficiencia suprarrenal, esa capacidad de generar una dosis un poquitito más de cortisol se pierde. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de imitar lo que harían las glándulas suprarrenales si funcionaran adecuadamente desde afuera y con la medicación. Por ejemplo, situaciones de estrés físico, ¿sí? Una extracción dentaria, una infección respiratoria o gastrointestinal, un accidente de tránsito, un accidente doméstico, traumatismo, cirugías o cualquier procedimiento con anestesia local o general, como puede llegar a ser una endoscopía, son situaciones de estrés físico que requieren que nosotros demos un poquitito más de corticoides. Bien, acá les pongo un cuadro que es recontra aburrido, pero voy a ir solamente a la parte importante, ¿sí? ¿Cómo reconocer ustedes qué hacer? Bueno, si yo, por ejemplo, estoy en mi casa, tengo una gripe, un resfrío, un poco de tos, me siento mal, pero no tengo fiebre, puedo mantener mi dosis habitual. Siempre lo correcto es consultar, ¿sí? Para ver si necesito algún tratamiento antibiótico o alguna cosa en particular, pero mientras no desarrolle fiebre y yo esté en mi casa, sigo con la misma dosis de corticoides. Ahora, si ya tengo fiebre o tengo cualquier otro tipo de infección que, para que sea un poco más fácil de entender, requiera atención, algún tratamiento antibiótico, lo adecuado es duplicar la dosis de corticoides, ¿sí? O sea que lo que tenemos que prestarle más atención es a los que les estoy recuadrando acá, ¿sí? Algo que también requeriría duplicar la dosis de corticoides es una cirugía dentaria o alguna extracción, ¿sí? Después, todo lo que son infecciones que requieren internación, cirugías y demás, se va a administrar hidrocortisona endovenosa, pero eso ya es algo que no tienen que manejar ustedes desde casa, lo vamos a manejar nosotros. Pero lo que quiero que les quede bien claro, ¿sí? Acá les puse algunos ejemplos. Cualquier infección urinaria no complicada que ustedes manejen con antibióticos en casa. Una gripe que tenga fiebre, bronquitis, neumonía, infección de piel y partes blandas o gastroenteritis. Siempre preferible duplicar la dosis de corticoides. Algo importante es que si existen vómitos o diarrea muy fuerte, tenemos que aplicar corticoides intramusculares o endovenosos para asegurar la dosis correspondiente, ¿sí? Porque si yo estoy con vómitos, la hidrocortisona que tomé nunca la voy a terminar de asimilar. Lo mismo con la diarrea, ¿sí? Muchas veces no llegamos a absorberla correctamente y como nosotros debemos recibir todos los días la dosis correspondiente de corticoides, hay que aplicar de forma intramuscular o endovenosa. Y esto lo podemos hacer en casa si es que tenemos con qué y sabemos cómo hacerlo, y la idea es que nos vayamos de este taller con un poco más de información al respecto. Se puede concurrir a una farmacia, siempre que obviamente no haya urgencia y nos dé tiempo de hacerlo, o a la guardia. Y también algo importante es que algunos procedimientos ambulatorios con anestesia general o con sedación, como por ejemplo puede ser una colonoscopía, requieren que reciban hidrocortisona endovenosa, ¿sí? Así que esto es importante también que se lo lleven. Si tienen planificado algún procedimiento de este tipo, charlen con su endocrinólogo para que les haga alguna notita, ¿sí? Para asegurarse de que reciban la hidrocortisona junto con la anestesia. ¿Y qué hacemos con el estrés emocional, ¿no? Que ahora está tan en auge charlar sobre el estrés emocional. Bueno, la respuesta al estrés está mediada por el cortisol, que es lo que falta en la insuficiencia suprarrenal, pero también hay otras cosas que intervienen, ¿sí? Como adrenalina, noradrenalina, serotonina, vasopresina, un montón de neurotransmisores que sí se mantienen funcionales durante la insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Y esto permite que contemos con otros mecanismos compensatorios para enfrentar situaciones de estrés emocional. Pero como la percepción del estrés es totalmente subjetiva y varía de una persona a la otra, lo que sí se recomienda es que en contexto de alto estrés emocional, como puede ser una enfermedad muy grave, el fallecimiento de un ser querido, una mudanza, un robo, ¿sí? Situaciones de estrés severo, puede ser necesario aumentar la dosis de hidrocortisona, ¿sí? Así que esto ténganlo en cuenta para hacerlo en casa o para consultarlo con el médico a ver en qué situaciones corresponde o no corresponde hacerlo. Bueno, ¿y qué es una crisis adrenal? A ver, cualquier estrés físico de los que mencionamos previamente que no es adecuadamente compensado puede hacer que los síntomas de la insuficiencia suprarrenal se exacerben repentinamente y se produzca lo que se conoce como crisis suprarrenal, que es una descompensación, es una emergencia,
¿sí? Es más frecuente verlo en personas con insuficiencia suprarrenal primaria y si no se tratan constituyen un riesgo. Así que en este sentido hay que estar muy atentos. Los posibles desencadenantes, ya los charlamos un poquito, pero los repito, pueden ser infecciones de cualquier tipo, hemorragias, cirugías, no haber aumentado la dosis de corticoides en una situación de estrés, omisión o suspensión del tratamiento o también el uso de drogas que pueden llegar a acelerar el metabolismo del cortisol. Por eso de suma importancia avisar siempre que haya alguna modificación en nuestros tratamientos crónicos. ¿Cuáles son los signos de alarma que tenemos que tener en cuenta? Bueno, cansancio y debilidad extremos, dolor de espalda, abdomen o piernas, náuseas, vómitos, diarrea, pérdida de apetito, mareos, desmayos, confusión, ¿sí? Presión arterial baja. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar corticoides en domicilio y concurrir a la guardia para una evaluación cuanto antes. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, esto ya obviamente se van a encargar en el hospital, pero se los comento para que tengan una idea. Es hidrocortisona endovenosa, hidratación con solución fisiológica, administración de glucosa de ser necesario, el monitoreo de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación, control con laboratorio y obviamente el tratamiento de la causa desencadenante. ¿Qué podemos hacer para evitar una crisis? Bueno, nunca suspender el tratamiento con corticoides, realizar un correcto aumento de dosis ante situaciones de estrés, tener disponible siempre en casa medicación extra, ¿sí? Justamente para poder aumentar, para poder tener comprimidos disponibles para aumentar cuando yo lo necesite, o porque ha pasado algunas veces que no se conseguía la hidrocortisona, entonces siempre tener un stock de medicación por las dudas. Tener un kit de emergencia que contenga corticoides inyectables y saber cómo aplicarlos. Llevar siempre una identificación donde conste que tenemos insuficiencia suprarrenal y que debemos recibir corticoides de emergencia. Educar a familiares y amigos para que ellos sepan qué hacer frente a una urgencia. Siempre tener a mano el número de emergencias y concurrir a la guardia cada vez que sea necesario, y lo primero que tienen que hacer es notificar que tienen insuficiencia suprarrenal para que los atiendan con prioridad, ¿sí? Bueno, y acá les dejo unas recomendaciones generales para todas las personas que viven con insuficiencia suprarrenal. Algunas ya las fui mencionando, pero bueno, me parece que no está de más reforzarlas. Tener una identificación, la que se les ocurra, la que más les guste, que sea fácilmente localizable, donde conste la condición de paciente con insuficiencia suprarrenal o paciente dependiente de corticoides, ¿sí? Ojalá que nunca la tengan que usar, pero si alguna vez les llega a pasar algo, por ejemplo en la vía pública, siempre está bueno que tengan una tarjetita en la billetera, una pulsera. Acá pueden ver que hay distintas formas, ¿sí? Hay cadenas, hay pulseras, hay personas que se hacen tatuajes, hay algunas, como unos apliques para poner en el cinturón de seguridad, hay llaveros, la verdad que hay de todo disponible, ¿sí? Siempre está bueno que algún tipo de identificación puedan tener. Hidratarse bien y comer con sal, especialmente las personas que tienen insuficiencia suprarrenal primaria, ¿sí? Que pueden tener niveles bajos de sodio y deshidratación. Esto es sumamente importante. Tener el calendario de vacunación al día. Bien, ¿qué vacunas nos corresponden cuando tenemos insuficiencia suprarrenal? Recuerden la doble bacteriana, el refuerzo que corresponde cada 10 años, la de la hepatitis B, si es que no se la aplicaron anteriormente, gripe y COVID todos los años, la vacuna del neumococo. Y algo importante que siempre esto nos lo preguntan en los talleres y ya lo agregué directo a la presentación, es que no es necesario aumentar la dosis de corticoides para aplicarse la vacuna. ¿Sí? De forma preventiva no solemos aumentar dosis de corticoides, solamente la aumentamos si como efecto adverso de la vacuna desarrollamos fiebre, ¿sí? Tener un kit de emergencias en casa. Ese kit tiene que contener hidrocortisona, ¿sí? O sea, blisters extra para manejo de las situaciones de estrés, una ampolla de hidrocortisona o dexametasona, agujas, jeringas, guantes de látex, gasa o algodón, alcohol, ¿sí? Antieméticos para tratar de frenar los vómitos si en algún momento desarrollamos, y analgésicos y antitérmicos como pueden ser paracetamol, ibuprofeno y diclofenac. Así, el manejo inicial de cualquier situación de emergencia podemos intentar hacerlo en casa. Concurrir siempre a los chequeos médicos, ¿sí? Esto es de suma importancia para verificar que el tratamiento es adecuado y si hay que ajustar algo, hacerlo a tiempo.
¿sí? Siempre avisar los cambios en la medicación, como les venía diciendo, cambios en la condición general y sacarse todas las dudas, ¿sí? Porque cuanto más conozcan la enfermedad, mejor les va a ir. Y obviamente recetas. Siempre váyanse de la consulta con recetas por las dudas. Bueno, y esto siempre charlamos sobre cómo aplicar corticoides intramusculares. Sé que a Vale le estuvieron pidiendo que lo hagamos de forma presencial porque no es lo mismo, yo entiendo, mostrarles en la cámara o mostrarles una imagen, así que vamos a tratar de hacerlo en algún encuentro, hacer algún encuentro presencial para enseñarles bien cómo aplicar los corticoides y que ustedes puedan probar también. Y les voy a ir explicando un poquito cómo sería esto. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos jeringa, una aguja intramuscular, el medicamento que vamos a administrar, que en este caso puede ser hidrocortisona o dexametasona, gasa o algodón y el alcohol. ¿Sí? Vamos a tener estos dos tipos de ampollitas, la hidrocortisona que viene en un frasco ampolla, lo que vamos a ver adentro del frasquito es un polvito, y la dexametasona que viene en una ampollita de vidrio y el contenido es líquido, ¿sí? Chequen siempre las fechas de vencimiento, no esperen a que la medicación esté vencida para reemplazarla, adelántense porque nunca se sabe cuándo la pueden llegar a necesitar. Obviamente antes de cada colocación, higienizar bien las manos y tener algún recipiente donde descartar los elementos cortopunzantes. Bien, acá entonces les voy a mostrar ampollita por ampollita. Esta es la ampolla de dexametasona, es una ampolla de vidrio que, como les comentaba antes, tiene contenido líquido adentro. Lo primero que vamos a hacer es unos golpecitos en la parte superior de la ampolla, ¿sí? Para hacer que el líquido baje y que las burbujitas queden arriba, con alguna gasita o puede ser una servilleta, un pañuelito de papel, romper la parte de arriba de la ampolla, ¿sí? Para no, les digo que lo agarren con un algodoncito o con una servilleta para no cortarse los dedos porque es una ampolla de vidrio. Una vez retirada la tapita, les va a quedar la ampolla así sin la cabecita, digamos. Se coloca la aguja en la jeringa, se aspira el contenido. Con unos golpecitos lo que se hace es sacar todas las burbujitas de aire y lo que vamos a hacer es cambiar la aguja por una aguja intramuscular antes de la aplicación. En el caso de la hidrocortisona, sí, que viene en frasco ampolla, que es el que les comentaba antes, que tiene una especie de polvito adentro, vamos a necesitar diluirlo con solución fisiológica. La realidad es que la hidrocortisona no suele conseguirse en farmacias por unidad, suelen venderlas por cajas de muchas unidades, como para los hospitales, digamos, la que se consigue por unidad es la dexametasona, pero teníamos algunos pacientes en los talleres anteriores que eran enfermeros o podían conseguir o se traían la hidrocortisona de afuera, así que bueno, me parece que también no está de más comentar cómo es que se aplica este tipo. Primero lo que vamos a hacer es agarrar la ampollita de solución fisiológica y la vamos a abrir exactamente igual que la anterior y la vamos a cargar en la jeringa. Nos va a quedar la jeringa con un líquido transparente y la aguja. Vamos a retirar la tapita de plástico que está en el frasco ampolla y lo que vamos a ver es que tiene una tapita de metal. ¿Sí? Vamos a retirar el centro de esta tapita de metal y vamos a ver que tiene una especie de gomita. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es pinchar en esa gomita e introducir la solución fisiológica dentro de la ampolla. Vamos a agitar bien para integrar todo el contenido y vamos a retirar, o sea, vamos a sacar nuevamente el líquido de la ampolla hacia la jeringa, ¿sí? Y ahí vamos a cambiar la aguja y colocar la aguja intramuscular con la que vamos a efectuar la aplicación. Para hacer la aplicación intramuscular a nivel del glúteo, lo que vamos a hacer es dividir el cachete de la cola a través de dos líneas imaginarias, una línea vertical y una línea horizontal. Y lo que vamos a hacer es la aplicación en el cuadrante superior externo, ¿sí? Esto es para evitar pinchar el nervio ciático y generar dolores. Lo ideal de este tipo de aplicación es que la realice otra persona y que quien va a recibir el corticoide se encuentre acostado. Si no contamos con otra persona para que nos aplique el corticoide a nivel del glúteo, podemos hacer una autoinyección, ¿sí? Y esta la vamos a hacer a nivel del tercio medio de la región externa del muslo. ¿Sí? Vamos a mirar nuestro muslo desde arriba, lo vamos a dividir en tres partes. En la parte del medio, en la parte externa, o sea, la que mira hacia afuera, ahí es donde se va a hacer el pinchazo.
¿Y cómo es que vamos a hacer la inyección? Bueno, siempre limpiar la zona con alcohol, dejar que se seque. Como les comentaba antes, vamos a cambiar la aguja, no vamos a usar la misma aguja con la que cargamos el producto, vamos a poner una aguja intramuscular que es un poco más larga. Nos vamos a asegurar de que no quede aire en la jeringa, ¿sí? Eso lo vamos a hacer golpeando la jeringa y empujando un poquitito el émbolo para hacer que el aire salga por la aguja. Y vamos a pinchar firmemente a 90 grados de la piel, ¿sí? 90 grados, esta es la piel, ¿sí? Perpendicular a la piel, esos son 90 grados. Vamos a introducir toda la aguja y vamos a aspirar un poquito sin inyectar nada. Lo que tenemos que sentir es que no ocurre nada justamente cuando aspiramos, que hay como un vacío, ¿sí? Si cuando aspiramos el líquido se tiñe de rojo, significa que sin querer pinchamos un vasito sanguíneo. Lo que tenemos que hacer es retirar un poquito, volver a repetir el procedimiento y cuando no venga nada, ahí inyectamos todo el contenido de la jeringa. Se retira la aguja suavemente, se coloca un algodón seco en la zona de punción, se presiona un poquito y se acude a emergencia. ¿Sí? Esto sería algo que haríamos en casa, pero sí o sí tendríamos que tener una evaluación médica después, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su atención. Ahí les dejo algunos datos de contacto para que nos sigan en Espacio Endo Bienestar en Instagram. Tienen mi Instagram personal, mi mail y bueno, si alguien está interesado en turnos, también les dejo mi número de teléfono.